La genealogía de la moral, por Friedrich Nietzsche, 75, Tratado tercero. ¿Qué significan los ideales ascéticos? 25. No se me venga con la ciencia cuando yo busco el antagonista natural del ideal ascético. Cuando pregunto, ¿dónde está la voluntad opuesta en la que se exprese su ideal opuesto? Ni de lejos se apoya en sí misma la ciencia lo suficiente como para poder ser esto. Ella necesita primero, en todos los sentidos, un ideal del valor, un poder creador de valores, al servicio del cual le es lícito a ella creer en sí misma. Ella como tal no es nunca creadora de valores. Su relación con el ideal ascético no es ya en sí, de ningún modo, una relación antagonística. Incluso representa más bien, en lo principal, la fuerza propulsora en la configuración interna de aquel. Su contradicción y su lucha, encaminadas de modo más sutil, no apuntan de ningún modo al ideal mismo, sino solo a las avanzadas de éste, a su disfraz, a su juego de máscaras, a sus ocasionales endurecimiento, desecación, dogmatización. La ciencia devuelve la libertad a la vida que hay en el ideal ascético, negando lo exotérico en él. Ambos, ciencia e ideal ascético, se apoyan, en efecto, sobre el mismo terreno. Ya di a entender esto, a saber, sobre la misma fe en lo inestimable, incriticable de la verdad. Y por esto mismo son necesariamente aliados, de modo que, en el supuesto de que se los combata, no se los puede combatir y poner en entredicho nunca más que de manera conjunta. Una apreciación del valor del ideal ascético trae consigo, inevitablemente también, una apreciación del valor de la ciencia. Ábranse los ojos y agúcense los oídos para percibir tal cosa en todos los tiempos. El arte, dicho sea de manera anticipada, pues alguna vez volveré sobre el tema con más detenimiento, el arte, en el cual precisamente la mentira se santifica y la voluntad del engaño tiene a su favor la buena conciencia, se opone al ideal ascético mucho más radicalmente que la ciencia. Así lo advirtió el instinto de Platón, el más grande enemigo del arte, producido hasta ahora por Europa. Platón contra Homero. Este es el antagonismo total, genuino. De un lado, el allendista, con la mejor voluntad, el gran calumniador de la vida. De otro, el involuntario divinizador de esta, la áurea naturaleza. Una sujeción del artista al servicio del ideal ascético es por ello la más propia corrupción de aquel que pueda haber y, por desgracia, una de las más frecuentes. Pues nada es más corruptible que un artista. También considerar las cosas desde un punto de vista fisiológico, descansa la ciencia sobre el mismo terreno que el ideal ascético. Un cierto empobrecimiento de la vida constituye, tanto en un caso como en otro, su presupuesto. Los afectos enfriados, el tempo retardado, la dialéctica ocupando el lugar del instinto, la seriedad grabada en los rostros y los gestos. La seriedad, ese inequívoco indicio de un metabolismo más trabajoso, de una vida que lucha, que trabaja con más dificultad. Examínense las épocas de un pueblo en las que el hombre docto aparece en el primer plano. Son épocas de cansancio, a menudo de crepúsculo, de decadencia. La fuerza desbordante, la certeza vital, la certeza de futuro han desaparecido. La preponderancia del mandarín no significa nunca algo bueno, como tampoco la aparición de la democracia, de los arbitrajes de paz en lugar de las guerras, de la igualdad de derechos de las mujeres, de la religión de la compasión y de todos los demás síntomas que hay de la vida declinante. La ciencia concebida como problema. ¿Qué significa ciencia? Véase sobre esto el prólogo al nacimiento de la tragedia. No, esta ciencia moderna, basta abrir los ojos, es por el momento la mejor aliada del ideal ascético, y lo es justo por ser la ciencia más inconsciente, más involuntaria, más secreta y más subterránea. Hasta ahora han jugado un mismo juego los pobres de espíritu y los adversarios científicos de aquel ideal. Guardémonos de pensar, dicho sea de paso, que estos sean la antítesis de aquellos, algo así como los ricos de espíritu. No lo son,
yo los he denominado écticos del espíritu. Estas famosas victorias de los últimos, indudablemente son victorias. ¿Pero sobre qué? El ideal ascético no fue vencido de ningún modo en ellas. Antes bien, se volvió más fuerte, es decir, más inaprensible, más espiritual, más capcioso, por el hecho de que, una y otra vez, la ciencia eliminó, derribó sin compasión un muro, un bastión que se había adosado a aquel y que había vuelto más grosero su aspecto. ¿Se piensa en serio que, por ejemplo, la derrota de la astronomía teológica fue una derrota de tal ideal? ¿Es que acaso el hombre se ha vuelto menos necesitado de una solución allendista de su enigma del existir, por el hecho de que a partir de entonces ese existir aparezca ahora más fortuito aún, más arrinconado, más superfluo en el orden visible de las cosas? ¿No se encuentra en un indetenible avance, a partir de Copérnico, precisamente el autoempequeñecimiento del hombre, su voluntad de autoempequeñecimiento? ¡Ay! Ha desaparecido la fe en la dignidad, singularidad, insustituible humanas dentro de la escala jerárquica de los seres. El hombre se ha convertido en un animal, animal sin metáforas, restricciones ni reservas. Él, que en su fe anterior era casi Dios, hijo de Dios, hombre Dios, a partir de Copérnico, el hombre parece haber caído en un plano inclinado, ruedas cada vez más rápido, alejándose del punto central. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la nada? ¿Hacia el horadante sentimiento de la nada? Bien, este precisamente sería el camino derecho, hacia el antiguo ideal. Toda ciencia, y no solo la astronomía, sobre cuyo humillante y degradador influjo hizo Kant una notable confesión, ella aniquila mi importancia. Toda ciencia, tanto la natural como la innatural, así llamo yo a la autocrítica del conocimiento, tiende hoy a disuadir al hombre del aprecio en que hasta ahora se tenía a sí mismo, como si tal aprecio no hubiera sido otra cosa que una extravagante presunción. Incluso podría decirse que la ciencia pone su propio orgullo, su propia áspera forma de ataraxia estoica en mantener en pie en sí misma ese difícilmente conseguido autodesprecio del hombre, como su última y más seria reivindicación de aprecio. Con razón, de hecho, pues quien desprecia es siempre todavía alguien que no ha olvidado el apreciar. ¿Se trabaja en verdad así en contra del ideal ascético? ¿Acaso se piensa aún, con toda seriedad, como se imaginaron algún tiempo los teólogos, que por ejemplo, la victoria de Kant sobre la dogmática de los conceptos teológicos, Dios, alma, libertad, inmortalidad, ha demolido aquel ideal? A este respecto, nada debe importarnos por un momento si Kant mismo tuvo siquiera el propósito de hacer algo de este tipo. Lo cierto es que, a partir de Kant, los trascendentalistas de toda especie han tenido de nuevo ganada la partida. Se han emancipado de los teólogos. ¡Qué felicidad! Kant les ha descubierto un camino secreto en el que ahora les es lícito entregarse, con sus propios medios y con el mejor decoro científico, a los deseos de su corazón. Asimismo, ¿quién podría tomar a mal ya a los agnósticos el que éstos, en cuanto veneradores de lo desconocido y misterioso en sí, adoren ahora como Dios el signo mismo de interrogación? Javen Dudan habla en una ocasión de los estragos producidos por el hábito de admirar lo ininteligible en lugar de quedarse simplemente en lo desconocido. Él piensa que los antiguos habrían prescindido de ello. Suponiendo que nada de lo que el hombre conoce satisfaga sus deseos, sino que más bien los contradiga y espante, qué divina escapatoria el que sea lícito buscar la culpa en ello, no en el desear, sino en el conocer. No existe ningún conocer, en consecuencia existe Dios. Qué nueva elegancia del silogismo, qué triunfo del ideal ascético.